Muchas gracias al doctor Miguel Ángel Valdovinos por su interesante presentación. Y ahora toca el turno de la doctora Ana Teresa Abreu, que es especialista en gastroenterología egresada del Centro Médico Nacional Siglo XXI. La doctora Abreu tiene un posgrado en motilidad gastrointestinal y es una persona muy involucrada en el asunto de los probióticos y la microbiota, que es recientemente de mucha relevancia a nivel de la gastroenterología. Ella nos va a hablar de los probióticos, prebióticos y simbióticos en enfermedades gastrointestinales. Adelante, Ana Teresa. Agradezco la invitación de la Asociación Mexicana de Gastroenterología al Comité Organizador de ECOS Internacionales y felicito su capacidad para planeación en estas condiciones para poder llevar a cabo ECOS Internacionales de manera virtual. Para mí es un placer hablarles sobre probióticos, prebióticos y simbióticos en enfermedades gastrointestinales. Este año hay 3 acontecimientos relevantes que mencionar. Primero, hubo un cambio en toda la taxonomía del grupo de los lactobacilos. Prácticamente se hizo una unificación de los lactobacillus y los leuconostocaceae. Actualmente el gran grupo de lactobacilos ha tenido cambios, en concreto cambios sobre algunas especies, por ejemplo, Lactobacillus plantarum cambió su nombre a Lactobacillus plantarum, pero también es importante mencionar que existen probióticos lactobacilos que no cambiaron su designación ni su nombre. Otro aspecto importante es mencionar que contra todos los pronósticos y esperanzas que se tenían sobre Akkermansia mucinífila, la EFSA descalifica en marzo del 2020 y con una publicación el mes pasado, descalifica a Akkermansia mucinífila como alguna posibilidad de ser una cepa probiótica debido a que transfiere genes de resistencia antimicrobiana. Y otro aspecto importante es la publicación de la AGA sobre las guías de uso práctico de probióticos en el manejo de enfermedades gastrointestinales, de las que veremos más adelante ha generado una respuesta a nivel internacional. Aún así, a pesar de su postura donde prácticamente descalifica el uso de probióticos más en la evidencia que se tiene sobre el uso de diarreas, se presentaron 62 trabajos relacionados con probióticos, prebióticos y simbióticos. Esta publicación surge un mes después de que el grupo de médicos de primer contacto americano hace esta excelente revisión sobre el empleo y la coadyuvancia de probióticos a nivel primario y de que exista una guía en el 2019 avalada para Estados Unidos y una guía actualizada del 2020 en Canadá. Por supuesto, las respuestas son de organismos internacionales y científicos donde cuestionan y responden a las puntualizaciones que realiza la AGA, como es la IPA, como es AEProbio, por supuesto la Asociación Científica Internacional de Prebióticos y Prebióticos, que hacen puntualizaciones muy precisas en relación a cada una de las observaciones hechas por la AGA en este aspecto, y se publica en la revista Frontiers Microbial el mes pasado los criterios que definen probióticos y cómo en el mercado americano, que es el mercado que más falsos probióticos tiene y por eso descalifica tanto a los probióticos en sí. A continuación les hablaré sobre los resúmenes de trabajos más relevantes presentados en la Semana Española de Microbiota, Probióticos y Prebióticos en Granada, España, este año, así como la presentación virtual de pósters y trabajos en la DDW del 2020 en relación a usos clínicos, inmunonutrición y microbiología. El primer trabajo es sobre Akkermansia mucinífila y Bifidobacterium bifidum G9-1, como los principales agentes que causan lesión a nivel del intestino delgado cuando están asociados a aspirina e inhibidores de bomba de protones. Esto con el antecedente conocido de que la aspirina no es útil para prevenir enfermedades cardiovasculares causantes de úlcera péptica y de enteritis. Los inhibidores de bomba de protones son frecuentemente asociados con una intención protectora cuando se emplean ácido acetilsalicílico, pero puede deteriorar la lesión a nivel de intestino delgado y pueden ser causales de hemorragia digestiva cuando se hace esta adición. Por supuesto, ha sido difícil revelar cuáles son los mecanismos de lesión a nivel de intestino delgado por aspirina, porque en modelos animales, no causa la misma lesión en ratones. Y el efecto de los inhibidores de bomba de protones sobre el intestino delgado, así como los mecanismos asociados al deterioro de microbiota por disbiosis, también ha sido de difícil abordaje.
Sin embargo, en un modelo de ratones macho, de manera específica, en este C57BL, con una dieta alta infructuosa que induce a una mayor permeabilidad intestinal, seguidos por 9 semanas más 200 miligramos de ácido acetilsalicílico, todo de manera continua hasta 3 horas previos a su sacrificio, con la adición de omeprazol a 20 miligramos por kilogramo por vía intraperitoneal diarios, o bien la asociación de Bifidobacterium bifidum G9-1 con 1 a la 10 a la 9 por semana antes del sacrificio hasta el final, o bien la adición de Akkermansia mucinífila 1 por 10 a la 9 vía oral por 9 semanas en lugar del inhibidor de bomba de protones. Los resultados vertidos fue que la dieta alta en fructuosa favorece una mayor permeabilidad intestinal y con esto ácido acetilsalicílico va a dar una mayor lesión. Hay un mayor daño asociado a aspirina, inhibidor de bomba de protones, que cuando se usa aspirina sin inhibidor de bomba de protones. El grupo de aspirina más inhibidor de bomba de protones más el Bifidobacterium G9-1 demostró que había daños más leves que los que solo tenían la adición del inhibidor de bomba de protones y aspirina. La abundancia relativa de Akkermansia en el yeyuno fue significativamente mayor a nivel de sobrepoblación cuando se administró inhibidor de bomba de protones. Akkermansia mucinífila degrada la mucina y en el grupo de asociación con inhibidor de bomba de protones se observó un adelgazamiento de la capa de moco y esto favoreció la lesión. Por otro lado, de manera contraria, mejoró cuando se administró el Bifidobacterium G9-1 y el número de células caliciformes, en vez de disminuir como se encontraba con la asociación de aspirina e IBP, se incrementaba. En cuanto a los mecanismos de acción, una vez inducida la mayor permeabilidad intestinal, se logró observar que la administración de inhibidores de bomba de protones inducía disbiosis, una sobrepoblación de Akkermansia mucinífila a nivel de yeyuno, un adelgazamiento de la capa de moco y una reducción de las células globales. En cambio, la administración del Bifidobacterium G9-1 atenuó este adelgazamiento de la mucosa, así como la reducción de células globales, y disminuyó la supresión e inflamación inducida por los linfocitos T reguladores. El grupo de aspirina más inhibidor de bomba de protones más G9-1 incrementó finalmente las citocinas antiinflamatorias de manera local y sistémica a nivel de la lámina propia, esto en análisis de citometría de flujo, y concluyeron que el crecimiento excesivo de Akkermansia mucinífila a nivel yeyunal conduce a un deterioro de la lesión del intestino delgado inducido por aspirina a través del adelgazamiento de la capa de moco, mientras que la adición de Bifidobacterium G9-1 la mejora. Esto puede dar un nuevo enfoque prometedor para prevenir lesiones. Un segundo trabajo es este de metagenómica y metabolómica en un análisis que revela el efecto de la supresión del ácido gástrico en la colonización de cepas probióticas. Sabemos que los inhibidores de bomba de protones han mostrado cambios en el microbioma gástrico e intestinal. El objetivo de este estudio fue investigar los efectos de la supresión ácida en la colonización probiótica y cómo los probióticos pueden reducir las alteraciones que surgen a nivel de la microbiota. Este estudio fue un estudio aleatorizado, doble ciego, placebo control, empleando un probiótico de 8 cepas, que es el probiótico conocido como BSL3. Se hizo un seguimiento de los casos con muestras fecales en la semana 0, en la semana 2 y en la semana 6, y se hicieron los estudios de microbioma y metabolómica. En todos se emplearon inhibidores de bomba de protones comparados contra placebos y se hizo la adición de la cepa probiótica a partir de la semana 2. El filo predominante cuando se evaluó la abundancia relativa de las bacterias a nivel individual, se encontró una predominancia en las muestras fecales en 2 tiempos bajo inhibidores de bomba de protones, donde había Bacteroidetes firmicutes, pero de forma muy predominante proteobacterias y actinobacterias. La estabilidad microbiana realmente se encontró sin cambios en cuanto a alfa y beta biodiversidad. Sin embargo, en cuanto al género, hubo un incremento de cronobacterias, de Klebsiella y de Rautelia. Esto es importante porque pertenecen a las proteobacterias, pero son proteobacterias patógenas. Y en cuanto al metaboloma, se encontró en toda la adición de medición de metabolitos de manera muy significativa el incremento del ácido fenilacético. Ellos concluyeron que el incremento en el género de Klebsiella sugiere riesgo de enfermedades entéricas, en concreto especies como Klebsiella oxytoca, planticola y Pneumoniae son los patógenos más comunes, y donde una intervención probiótica redujo los cambios en las alteraciones a nivel de la microbiota intestinal, hubo descenso en la abundancia relativa de muchas bacterias pertenecientes al grupo de proteobacterias que tienen una conducta patógena. Los estudios realmente nos ayudan a evaluar qué
el inhibidor de bomba de protones asociado con placebo induce a alteraciones a nivel de la microbiota que pueden ser tratadas con cepas probióticas. A continuación les hablaré sobre propiedades probióticas in vivo de cepas de Lactobacillus pentosus aislados en las aceitunas de mesa. Este estudio realmente se basa en las tendencias que se tiene sobre los alimentos funcionales que se pueden abordar desde dos formas, en cuanto a las propiedades probióticas por características inertes y en cuanto a transportadores de microorganismos beneficiosos para el consumidor final. La aceituna de mesa tiene un lactobacillus, pero con una característica muy particular. Casi todas, o prácticamente todas, tienen esta característica de formar biofilms con propiedades probióticas. El objetivo de este grupo de estudio fue confirmar el potencial probiótico de cepas de lactobacillus aisladas en la superficie de aceitunas de mesa, medir las propiedades inmunomoduladoras in vitro y validar su efecto protector in vivo en un modelo murino con colitis crónica inducida por daño en concreto del DNBS, que es un ácido agresor. En la metodología se emplearon 13 cepas de Lactobacillus pentosus y 3 de Lactobacillus plantarum aislados en los biofilms de aceitunas de mesa de diferentes tipos de procesados industriales, y ellos encontraron que esto permitía que existieran propiedades inmunomoduladoras, capacidad de cepa de suprimir interleucina 8 en cuanto a la línea celular humana y HT29 previamente estimulada por factor de necrosis tumoral alfa. La línea celular murina, la RAW264.7, se estudió para evaluar la capacidad de las cepas para regular la producción de citocinas proinflamatorias, en concreto interleucina 6, y antiinflamatoria, en concreto interleucina 10. El modelo murino para estudio in vivo fue un modelo murino C57BL distinto al previo, que tiene la característica de recibir este daño o de expresar el daño inducido por el DNBS. En cuanto a los resultados, Lactobacillus pentosus, LPG1, tuvo excelentes propiedades probióticas, indujo una perfecta regulación en cuanto a la modulación de la prevención de citocinas pro y antiinflamatorias, una buena capacidad para reducir la secreción de interleucina 8 por HT29, y fue destacable el efecto protector en el modelo con colitis. El trabajo final que les voy a presentar es el de probióticos con potencial metabolizador en genobióticos o sustancias externas genobióticas que están asociadas al desarrollo de obesidad. Sabemos que pequeñas cantidades de bisfenoles, entre estos los ftalatos, las benzofenonas, metales pesados, tienen una asociación demostrada con disbiosis, con diabetes mellitus, con obesidad y incluso con desórdenes endocrinos. La intervención con cepas probióticas puede regular el efecto fisiológico hormonal. El objetivo de este estudio, 2 de ellos: el primero, analizar el potencial modulador de diversas cepas probióticas en disbiosis, inducidas por la exposición de genobióticos, y la determinación experimental de sus capacidades metabólicas. Ellos emplearon el LC-MS, que es un método analítico empleado para detectar y cuantificar sustancias a nivel de trazas. Evaluaron distintas concentraciones de exposición de sustancias genobióticas que se sabe que son obesógenas, estos bisfenoles para la concentración media, tolerancia o bien su capacidad degradadora o absorbente por cada cepa probiótica, y las medidas de los bisfenoles se realizaron con esta técnica del LC-MS para evaluar los niveles y las trazas. Encontraron que dentro de todo el grupo de lactobacilos habían dos lactobacilos, el Gasseri y el Fermentum, que tenían una mayor capacidad de eliminar los bisfenoles, 87.7 y 83.6. Además, evaluaron la adaptación bacteriana. Cada bacteria tiene una tasa y velocidad de eliminación de bisfenoles distintas. En todos estuvo presente, pero sí observaron de manera concomitante que cuando se hacía un concentrado, esto es un consorcio de bacterias, parecía que había una mejor capacidad de eliminar los bisfenoles que cuando esto sucedía de manera individual. Ellos concluyen que existen probióticos que tienen una capacidad degradadora de bisfenoles, pero se requieren más estudios a nivel molecular de producción de enzimas y cuáles son las rutas metabólicas involucradas en estas capacidades. Las conclusiones generales en mi presentación es que existe una nueva taxonomía para los lactobacilos. Esta es más específica y está relacionada tanto con las características bacterianas como con sus funciones. Akkermansia mucinífila puede tener una conducta no buena en presencia con ácido acetilsalicílico y ha sido descartada por la EFSA como probiótico por transmisión de genes de resistencia antibiótica.
El efecto agresivo de los inhibidores y bombas de protones cuando está asociado al empleo de ácido acetil salicílico puede verse menguado con el uso de cepas probióticas específicas, en este caso, la mención de Bifidobacterium G9-1. La adición de un probiótico multiespecie puede lograr o evitar cambios deleterios a nivel de la microbiota de personas que requieren usar inhibidores de bomba de protones. Ciertos bacilos presentes en aceitunas tienen efectos inmunomoduladores in vivo, in vitro, desafortunadamente no mencionan qué marca, y las sustancias genobióticas son mejor depuradas del organismo siempre cuando hay presencia de ciertas cepas probióticas. Con esto termino mi participación y agradezco mucho su atención. Gracias.